Bienvenidos. Somos Sofía Carmona, Ángel Pereira y Génesis Briceño, y hoy les venimos a hablar sobre las características de la Venezuela del siglo XIX y su transición petrolera. Esperamos que lo disfruten. El siglo XIX es esencial en la historia venezolana, ya que el país pasa de ser una capitanía general a una república independiente. Justo después de conseguir la independencia, Venezuela fue gobernada únicamente por una élite durante muchos años. Se dice que en este periodo la república fue un ensayo político altamente censitario. Como consecuencia de esto, durante este siglo hubo varias hegemonías en el gobierno, donde el poder recaía en pocas personas, causando claramente mucho descontento en el pueblo. El pueblo estaba muy dividido y la nación buscaba concentrarse como un verdadero Estado, por lo que el sistema político no estaba ni cerca de ser una democracia, pero era lo que se estaba buscando. Para entender mejor este siglo, dividiremos sus características en sociales, económicas y políticas. Características económicas. Se empieza el siglo con una gran deuda externa e interna debido a la guerra de independencia que causó una recesión económica en el país. El país se dedicaba a actividades agrícolas como el café, el cacao, el añil, caña de azúcar, tabaco y cuero de res, pero se les complicaba la actividad por consecuencias directas de la guerra como falta de mano de obra, escaso comercio exterior debido a la inestabilidad política del país y la pérdida de sembradíos. A pesar de esto, la producción campesina local permitía garantizar el sustento del pueblo. Las tierras y la economía del país estaban controladas por grandes latifundios. Luego de la guerra de independencia se le entregaron tierras a soldados que habían luchado por la causa patriota, como se había establecido en la Ley de Repartos de 1817. Pero como estas personas no tenían recursos para trabajarlas, prefirieron venderlas y obtener el dinero. Estas tierras fueron compradas por los más grandes connotados de la independencia, convirtiendo a José Antonio Páez, por ejemplo, en uno de los más grandes latifundistas del país. En el último tercio del siglo XIX comenzó una animación importante de las actividades económicas. Las medidas dictadas por el presidente Antonio Guzmán Blanco lograron ampliar el mercado interno. A pesar de esto, el guzmanato deja varias consecuencias graves económicas en el país, ya que su proyecto de construcción de ferrocarriles deja endeudada a Venezuela. En los últimos 12 años del siglo XIX y en el primer decenio del siglo XX, el país sufrió una era de inestabilidad política unida a una caída de los mercados externos, sobre todo del café, por la competencia brasileña, y otros rubros que, de nuevo, deprimieron el mercado interno. Sin embargo, la solidez de la organización e infraestructura ya creada permitió no solo resistir esa situación, sino estar en condiciones de poder recuperarse con más facilidad que antes. Características sociales. Durante este siglo, como ya mencionamos anteriormente, la sociedad era extremadamente clasista y estaba dividida en dos grandes bandos. La mayoría de la población estaba empobrecida y era analfabeta, y también había una gran escasez de servicios y de salud pública. Existía un gran descontento general en el pueblo debido a que el poder político caía en manos de muy pocas personas. Un logro que ocurrió durante este siglo fue la abolición de la esclavitud. Esta propuesta de nuestro libertador Simón Bolívar finalmente es adoptada el 24 de marzo de 1854 durante la presidencia de José Gregorio Monagas. El sistema electoral durante esta época era indirecto y el derecho a votar estaba limitado a una pequeña parte de la población que cumplía con ciertas características. En la Constitución de 1864 se planteó que el voto, que en el momento era solo para hombres, comenzaría a ser directo, secreto y universal. Pero esto volvió a cambiar en 1874, cuando Guzmán Blanco plantea en la nueva Constitución que el voto fuese público y firmado, con lo que el secreto desaparece y en consecuencia la libertad de elegir también. Características políticas. Una de las características más importantes de este siglo fue el caudillismo. Un caudillo es una persona que guía y manda a un grupo en el tema de la guerra. Los caudillos fueron dirigentes políticos y militares, surgidos a raíz de la emancipación. Ellos eran apoyados por los mantuanos y aunque la república tenía un presidente, en muchas áreas del país estos caudillos tenían un gran poder sobre grupos importantes, lo que claramente amenazaba la democracia a la cual se quería llegar. El caudillismo en Venezuela provocó el surgimiento de alzamientos, rebeliones y revoluciones durante todo el siglo, que provocaron derrocamientos de mandatarios y otros episodios de inestabilidad política. También dificultaron el fortalecimiento de las instituciones públicas y la consolidación de las bases de la futura democracia. En Venezuela, este fenómeno estuvo presente hasta principios del siglo XX, específicamente hasta el gobierno de Juan Vicente Gómez. Durante la República del siglo XIX, muchos gobiernos fueron conservadores y poseían un sistema oligárquico sin intereses colectivos. Y también se crearon los primeros dos partidos políticos tradicionales, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Algunos eventos importantes de la política del siglo XIX fueron: 1.
Se dividió el poder político en ejecutivo, legislativo y judicial en la Constitución de 1830. 2. La hegemonía conservadora de José Antonio Páez, que se llevó a cabo desde 1830 hasta 1847. 3. La hegemonía de los hermanos Monagas, que duró desde 1847 hasta 1858. 4. La Guerra Federal, comprendida entre 1859 y 1863, donde se enfrentaron los conservadores y los liberales. Su principal causa fue el reparto desigual de las tierras y la ganadería, las cuales estaban en manos de unas cuantas familias de caudillos militares que habían luchado en la independencia. 5. La Revolución de Abril, movimiento liderado por Antonio Guzmán Blanco, que se llevó a cabo el 27 de abril de 1870, con el fin de derrocar al gobierno de José Ruperto Monagas. Este evento marcó el inicio del guzmanato y del liberalismo amarillo. 6. La Revolución Liberal Restauradora. Fue una campaña militar que tomó lugar entre el 23 de mayo y el 23 de octubre de 1899 y que provocó una guerra civil en Venezuela. Esta revolución fue liderada por Cipriano Castro, llevándola al poder, y su principal objetivo era derrocar el gobierno de Ignacio Andrade. 7. El período entre los años 1888 y 1899 enmarca la decadencia y la caída del liberalismo amarillo. Guzmán Blanco no culminó su último periodo presidencial y dejó encargado al general Hermógenes López, quien gobernaría por muy pocos meses. Durante estos últimos años, renacieron las luchas entre los caudillos para adueñarse del poder, quebrando la relativa paz y estabilidad política lograda a partir de 1870. Ahora les hablaremos acerca de la transición a la Venezuela petrolera. A mediados del siglo XIX descubrieron el petróleo. La explotación de este hidrocarburo convirtió a Venezuela en un país totalmente minero, transformando radicalmente su evolución política, social y económica. La explotación del petróleo comienza a partir de 1875, cuando la compañía petrolera del Táchira inicia los procesos de extracción, refinación y venta del crudo. El mineral fue hallado en la hacienda de Alquitrana. Luego que sucedieron un terremoto, empezaron a observar cómo comienza a salir el petróleo en grandes cantidades por una de las grietas producidas por el movimiento telúrico en dicha hacienda, que además se encontraba en el estado Táchira y pertenecía al señor Manuel Antonio Pulido. A finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, no existía en el país la capacidad técnica y humana para explorar las tierras en busca del petróleo, extraer del crudo del subsuelo o lograr comercializarlo. Por esta razón, el Estado venezolano utilizó el régimen de concesiones para impulsar el desarrollo de nacientes industrias petroleras. Las concesiones fueron otorgadas por largos periodos de tiempo y contenían limitaciones para volver a negociar condiciones de explotación y refinación de los hidrocarburos. Además, que en la política gomecista brindó mayores oportunidades de enriquecimiento a las compañías extranjeras. Sin embargo, la explotación del petróleo cambió de manera radical la economía venezolana, especialmente a partir de 1925, cuando dicha actividad supera los renglones tradicionales de exportación, tales como el café, el cacao, el cuero, entre otros. El petróleo fue, y en buena medida continúa siendo en la actualidad, un recurso natural fundamental para el desarrollo de un país, razón por la cual registra precios elevados en el mercado mundial. Además, que este mineral provocó un aumento exorbitante de nuestros ingresos como país durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, hubo principales transformaciones que se produjeron en la sociedad venezolana a raíz de la exportación petrolera, que fueron tales como la riqueza derivada de la actividad petrolera. La población rural fue trasladándose a los principales centros urbanos buscando mejores condiciones de vida. La segunda, se configura una clase social obrera con la participación de campesinos que se incorporan al trabajo de la industria. Y la tercera, y no menos importante, los recursos provenientes de la explotación petrolera sirvieron para terminar de conformar el Estado Nacional, es decir, la modernización de las Fuerzas Armadas, la inversión pública destinada a la construcción de carreteras, el desarrollo urbanismos modernos para la época y la fundación de instituciones educativas oficiales y privadas, entre otros aspectos, que fueron dándole un nuevo rostro a nuestro país en esa época.